Capítulo 20. Esta cueva no es una formación natural, así que crees que este enemigo que crees que existe de alguna manera logró robarte, sistema lleno de todos los datos que tienes, que luego usaron para crear las armas y los autómatas que están usando para atacarte y varias áreas alrededor de Valoran. El jefe maestro estaba sentado con Caitlyn en una de sus tiendas de té favoritas, bebiendo té mientras él le contaba sus sospechas. O, para ser más precisos, estaba de pie porque su peso ya había roto una silla y había dejado de beber el té después de romper la frágil taza de porcelana. Sí, respondió honestamente. El jefe había pasado todo el día antes de intentar arrancar todos los sistemas Downs, pero fue en vano. Con la mayoría de los datos en el mainframe desaparecidos, en realidad, todo excepto los comandos más básicos y todo lo que no había estado en el sistema localizado, el jefe estaba atascado. Todavía tenía las armas en el barco, pero ya no tenía acceso a datos, armas basadas en barcos o incluso a las reservas de combustible en el interior, lo que a su vez significaba que no tenía forma de hacer que los vehículos funcionaran. Caitlyn sacudió la cabeza. No hay forma de que alguien pueda haberse escabullido por las defensas. Heimerdinger instaló sus torretas en todas partes. Y realmente quiero decir eso. Le pedí que vigilara mi casa y luego encontré una torreta en mi baño. Oh, y sin mencionar el hecho de que ninguno de nosotros sabe cómo usar su tecnología, por lo que no podríamos haberlo tomado de ninguna manera. El jefe sacudió la cabeza. Podrían haber usado magia, o robarla cuando el amanecer todavía estaba sumergido. De todos modos, alguien robó y eliminó el sistema después de que salí de Piltover. Caitlyn tomó un sorbo de té y luego dejó la taza suavemente. Jefe, lo ayudaré en todo lo que pueda, pero en este momento estoy más que un poco presionado con este asunto de la tríada, por lo que no puede esperar mucho. Una vez hecho esto, puedo hacer más, pero de antemano, no puedo evitar que suficientes personas comiencen algo cerca de una búsqueda sistemática. Hay una manera, dijo Chief, mirando un rastro de serpentinas de colores con los que una niña pequeña estaba corriendo. Déjame buscar en la ciudad yo mismo. Caitlyn escupió su bocado de té que cayó sobre la mesa. Absolutamente no. Gritó, secándose el té derramado con una servilleta. No hay forma de permitir que un supersoldado se convierta en vigilante y deambule por la ciudad. Ya ese negocio con el tren causó demasiado interés en ti. Parecía que iba a decir más, y luego se detuvo. El jefe la miró brevemente y luego volvió a levantar la vista hacia la tranquila vista de la plaza. Él asintió con la cabeza. Caitlyn dejó escapar un pequeño suspiro y apartó su plato, dejando un par de monedas brillantes al lado. Gracias, jefe, dijo ella, levantándose. Ayudaré tan pronto como pueda. Mientras tanto, intenta disfrutar de Piltover, solo, no alardes demasiado de tus armas. Prefiero no tener que arrestarte. El jefe inclinó la cabeza ligeramente, preguntándose cómo pretendía hacerlo el sheriff. Estaba bastante seguro de que sus esposas ni siquiera cubrían la mitad de su muñeca. Ella se alejó, levantando su mano para despedirse. El jefe la observó irse, luego volvió su atención a la plaza. Se preguntó si debería dejar sus armas en su habitación como Caitlyn sugirió, pero luego descartó la idea. No importa cuán segura afirmara que era la ciudad, él sabía que no lo era, y preferiría tener sus armas sobre él si algo sucediera. Y no era un civil al azar, listo para matar a la primera persona que parecía sospechosa. El jefe comenzó a caminar por el camino, dejando la plaza detrás de él. Realmente no había mucho que hacer en Piltover. No era uno para caminar solo para disfrutar de las vistas. Una vez concluido su negocio en Dawn, realmente no había mucho que lo mantuviera en la ciudad, excepto por el hecho de que esta era su primera salida real. Era un poco reacio a interrumpirlo, no importa lo aburrido que pueda ser. Pasó algunos puestos y se dio cuenta de que estaba en un distrito comercial de la ciudad. Si bien había muchas tiendas en la ciudad, los comerciantes ambulantes parecían abundantes en Valoran. Se detuvo en un puesto que presentaba algunas joyas. Si bien no se preocupaba por ellos, uno azul brillante llamó su atención, le recordó dolorosamente la luz de Cortana. Bueno, buen señor, ¿hay algo que le guste? El jefe levantó su mirada fraccionalmente y vio al dueño del puesto mirándolo con una sonrisa dolorosamente amplia. No, gracias, dijo el jefe, y se alejó. ¿Estás seguro? Gritó el dueño. Algo para tu amiga, tal vez. No, gracias, dijo el jefe de nuevo, y se alejó. Pensó en lo que había dicho el hombre, en lo de la amiga. ¿Era eso lo que se suponía que ibas a comprar? ¿Adornos brillantes? ¿Dónde escondieron generadores de escudos o algo así? El jefe sacudió la cabeza.
La vida civil era demasiado confusa. El jefe salió de la carretera principal y salió a la acera, evitando un automóvil a toda velocidad. En la dirección en la que había girado, podía ver el delantero al amanecer a lo lejos. Según Heimerdinger, el amanecer se había convertido en una especie de atracción para la ciudad. La gente no podía visitarlo, por supuesto, pero parecía que todos querían estar en la misma ciudad-estado que el buque de guerra del cielo, o lo que sea que lo hayan etiquetado. Al jefe no le importaba de una forma u otra, especialmente ahora que todos los datos potencialmente comprometedores habían desaparecido de la nave. Lo único que no le gustó fue la atención que le dio. Lo único que la gente quería ver más que la nave era el guerrero espacial que llevaba. Sin embargo, aquellos que querían acercarse a él estaban demasiado nerviosos para hacerlo. Su comportamiento general, Mjolnir y las armas tendían a hacer eso. El jefe continuó caminando, su mirada al frente. Realmente no había nada interesante por aquí. Bueno, excepto por eso. Antes de que el jefe hubiera sido desplegado en cualquier escenario de combate real, el UNSC hizo que los soldados de Ost lanzaran incursiones en los depósitos de los insurrectos con la ayuda de drones detectores de bombas. Dichos drones tenían todo tipo de productos químicos almacenados en su base de datos, artificiales o naturales. Incluso podría hacer suposiciones para productos químicos explosivos que no se habían visto antes basados en su estructura molecular. El casco del jefe tenía uno de esos sistemas, y aunque nunca había necesitado realmente usarlo, en este momento recogió rastros de posibles compuestos químicos explosivos en la acera. Su visor iluminó el camino del complejo, y salió de la acera hacia un callejón cercano. Si bien no podía ser más que fuegos artificiales X-Tech, el jefe decidió seguirlo de todos modos, razonando que no tenía nada mejor que hacer de todos modos. El callejón era estrecho, especialmente para alguien de su tamaño. Eventualmente, sin embargo, se amplió a una calle lateral, aunque de aspecto sombrío. Había varias personas alrededor, pero el jefe no les hizo caso. Nadie lo molestaría. También había mucha más sustancia química en el suelo. El jefe se inclinó e intentó examinarlo. Era aceitoso y de color rojo, y eso no sonó ninguna campana en la mente del jefe, no es que él lo esperara. Realmente, él era tan ajeno a este mundo que podría ser solo jabón para lavar platos, incluso si lo usaran aquí. Eso es un residuo explosivo, está bien, dijo una voz desde algún lugar detrás del jefe. El jefe se levantó, agarró su rifle de asalto con un movimiento suave y apuntó a la persona desconocida. Su sensor de movimiento no había detectado a nadie cerca de él. ¿Estaba roto de nuevo? Ahora, dijo Graves, levantando una mano. No es necesario ser tan hostil. Graves estaba sentado en el techo de un garaje bajo, y su posición sentada no había activado el sensor de movimiento. Jefe, maldijo mentalmente. Estaba dejando que todo tipo de personas se acercaran sigilosamente a él, y ese era un problema grave. Tendría que entrenar más duro una vez que volviera al instituto. No puedes estar aquí, dijo Chief, lo cual era cierto. Graves fue ilegalizado por Piltover, y Caitlin probablemente lo arrestaría a la vista, campeón de la liga o no. Tengo algunos asuntos que atender, respondió el forajido, arrojando su cigarro al suelo. El jefe hizo la conexión de inmediato. ¿Explosivos? Graves asintió con la cabeza. La tríada compra explosivos que usan eso, y tengo un hueso para recoger con ellos. Él gruñó. Engáñame muchas veces. El jefe lo consideró. Graves, el forajido, estaba aquí para luchar contra la tríada, un enemigo común de la fuerza policial. Eso le dio una razón adecuada para quedarse aquí. No. Vete, dijo el jefe, y se volvió para seguir el resto del camino. Si bien no estaba tan ansioso por ayudar a la fuerza policial a destruir un sindicato del crimen, sus enseñanzas anti-insurreccionistas eran demasiado difíciles de ignorar. Graves gruñó detrás de él. Eso lo llevará a su base principal de operaciones, dijo. Un almacén que conduce a su base subterránea, fortificada, con suficientes cajas de seguridad para bloquear toda el área el tiempo suficiente para que puedan escapar rápidamente. El jefe se detuvo. ¿Sabes otra forma de entrar?, dijo, diciéndolo de una manera que lo hizo más una declaración que una pregunta. Graves sonrió. Sé de otra manera. Pero solo te muestro si voy contigo. El jefe suspiró internamente. Si bien podía dejar esto a la fuerza policial, sabía que sería más rápido si lo hacía él mismo, y con una menor pérdida de vidas. También sabía que si Graves no le mostraba la segunda entrada, la tríada saldría corriendo, haciendo el trabajo de la policía mucho más difícil.
y realmente no estaba tan ansioso por pasar más tiempo del necesario luchando para llegar a una base de sindicatos del crimen. A menos que Graves estuviera faroleando, ¿por qué? Preguntó el jefe. Graves inclinó la cabeza con el ceño fruncido, pero el jefe aún no se había vuelto y, por lo tanto, no podía ver su expresión. ¿Por qué quieres ir conmigo? Aclaró después de que Graves no respondió. Graves saltó del techo y caminó junto al jefe. Su escopeta estaba atada a su espalda, y tenía un revólver en la cintura. Demonios, no soy el tipo de persona que deja escapar algo bueno. El jefe se volvió para mirarlo. Debería haber pensado que este era solo otro caso de alguien que se aprovechaba de su presencia. No es que realmente le importara mucho. Los soldados del XNU lo hacían todo el tiempo. Todos quieren jugar junto con el supersoldado hiperletal. Está bien, dijo el jefe, cediendo. No era como si realmente tuviera algo contra Graves, y no quería meterse en una pelea prolongada con la tríada. La velocidad fue clave aquí. La segunda entrada era una clásica alcantarilla, colocada en la pared que componía el puente. Era lo suficientemente grande como para atravesar un vehículo, lo que era evidente por las marcas de neumáticos en el pavimento mojado al lado. Graves miró al espartano, que estaba agachado junto a la entrada, mirando a través de los barrotes. ¿Ver cualquier cosa? Preguntó. El jefe sacudió la cabeza. Sin guardias por un largo camino. Graves asintió con la cabeza. Ábrela, entonces. El jefe colocó su ar en el suelo y agarró las dos barras más medias, tirando de ellas ligeramente. Las barras se desprendieron, haciendo un espacio lo suficientemente grande como para que ambos pudieran arrastrarse. Cuando dije ábrela, no quise romperlo, dijo Graves arrastrando las palabras. El jefe se encogió de hombros. Levantó su rifle de asalto y entró, caminando tan silenciosamente como lo permitía su armadura. Estaba bastante oscuro en el túnel, pero el jefe era más que capaz de ver en la oscuridad y Graves no se quejó. Se movieron así por un tiempo, el túnel lentamente se hizo más grande cada pocos metros. A medida que avanzaban, comenzaron a ver cubiertas de rejilla en el piso, con luz que se derramaba de ellos. Su sensor de movimiento comenzó a iluminarse con puntos rojos desvaídos, indicando enemigos debajo de ellos. Espera, susurró Graves, y se agachó junto a una de las rejas. El jefe se detuvo y miró hacia atrás. Él inclinó la cabeza en cuestión. Debajo de nosotros están las áreas de almacenamiento. Aquí es donde guardarán las bombas. El jefe también se agachó junto a la parrilla y vio que estaba en lo correcto. Los sensores de su casco captaban cantidades masivas de químicos posiblemente explosivos. El jefe miró al forajido. «¿Sabes mucho sobre ellos?», dijo. Graves rió. «Solía trabajar con ellos», dijo. «Los estafé, más bien. Hasta que me estafaron, y nunca los perdonaré por eso. Simplemente me desvió, eso es todo, no pude conseguirlos antes». El jefe sacudió la cabeza. La vida civil realmente era demasiado confusa. Al menos la guerra entre el pacto humano había sido clara, en blanco y negro. Se movió para agarrar la rejilla, pero Graves lo detuvo. «Espera», dijo. «Necesito un cigarro». El jefe lo miró fijamente. Graves lo ignoró y se tomó su tiempo, lentamente haciendo un cigarro nuevo y luego encendiéndolo. El jefe sacudió la cabeza. Se agachó, agarró la rejilla, y con un movimiento suave la arrancó y la arrojó a un lado. Los guardias en la habitación de abajo levantaron la vista de inmediato. Como formaban parte de un sindicato delictivo, estaban mucho mejor entrenados que el criminal promedio. Cada uno comenzó a alcanzar sus armas, algunos moviéndose para cubrirse, y uno corriendo hacia el gran sistema de alarma montado en la pared. Ninguno de ellos pudo limpiar sus armas de sus fundas. Spartan 117 cayó, golpeando el suelo con la fuerza suficiente para romper los azulejos y enviar polvo. Con ráfagas rápidas y agudas de su Mach 5C, eliminó a todos los guardias de la habitación. Graves se dejó caer tras él, con mucha más gracia. «Bien», dijo alrededor de su cigarro. El jefe se movió al primer contenedor que vio y lo abrió, revelando hileras de bombas apiladas que se parecían en algo a la antigua dinamita. Señaló que a cada uno le faltaba alguna forma de prepararlos, lo que significaba que solo podían activarse de forma remota. Echó un vistazo alrededor de la habitación, contando la cantidad de cajas que eran aproximadamente del mismo tamaño y diseño que esta. 22. «Necesitamos desactivar estos explosivos rápidamente», dijo. «Entonces nos vamos». Graves frunció el ceño. «Entonces el liderazgo solo, no estamos aquí para comenzar una guerra», interrumpió el jefe.
Desactiva las bombas. Luego nos vamos. Graves dudó por un segundo mientras consideraba empujar la discusión, pero se movió para hacer lo que le dijeron. Parecía que no estaba ansioso por quedarse aquí más tiempo del necesario sin su compañero supersoldado. Cada uno atravesó menos de 3 cajas cuando oyeron acercarse rápidamente a los pies. El jefe señaló una de las puertas y apuntó con su rifle. Graves hizo lo mismo. Tan pronto como abrieron, ambos abrieron fuego. El jefe redujo la mayoría, y las tumbas derribaron el resto, pero el enemigo aún logró soltar un par de rondas. «Mierda», dijo Graves, mirando hacia atrás. El jefe siguió su mirada y vio el agujero limpio que el proyectil enemigo había quemado a través de la caja. Pero eso no fue lo que lo hizo preocuparse. Abrió la caja, que era más grande y mucho más resistente que las que portaban bombas. Lo que había dentro hizo que su sangre se enfriara. Las armas, cada una parecida a un repetidor de plasma, estaban apiladas dentro. También había mangos de armas que se asemejan a las cuchillas de energía que los Mechs habían usado en el ataque del instituto. El jefe miró a su alrededor y vio un montón más de contenedores similares a este. Graves sacudió la cabeza. Bueno, esto no puede ser bueno. El jefe agarró una de cada una de las armas y las colocó sobre su espalda para su posterior estudio. Luego volvió a mirar alrededor de la habitación. «Estás familiarizado con estos explosivos, ¿verdad?», preguntó. Graves asintió con la cabeza. «Sí, tuve un trabajo justo con ellos». «¿Cuál es el radio de explosión de ellos?», preguntó Chief. «No muy grande individualmente», dijo arrastrando las palabras, pensando. «Pero la explosión explosiva se hace mayor con cada vez que el campo mágico encuentra más magia, así que juntas algunas y hacen un gran boom. Pero son inútiles sin los decks». Miró al jefe. «¿Por qué estás pensando?». El jefe agarró con calma una de sus granadas de plasma y la rebotó un par de veces en su palma. Graves sonrió. «Sí, eso debería hacerlo». El jefe señaló la habitación por la que había entrado el enemigo, y Graves comenzó a correr. El espartano preparó rápidamente el plasma y lo dejó caer en la caja de bombas más cercana. En verdad, él realmente no quería hacer un lío en Piltover, pero estas armas demostraron que había algún enemigo con su tecnología, y sería condenado si dejaba que estos criminales los usaran. La mejor manera de deshacerse de esto, y su operación, fue una buena explosión a la antigua. Corrió rápidamente, cubriendo el suelo en unos pocos límites y cerrando la puerta detrás de él. No es que ayude. Graves seguía corriendo y el jefe estaba a su lado. Detrás de ellos podían escuchar la explosión comenzar. Murmuró Graves. «Bueno, sí», Caitlin sacó al criminal con un tiro en la cabeza, evitando que apuñalara a uno de sus oficiales en la espalda. Actualmente estaban en el almacén 12B, uno de los muchos que cubrían este lado de Piltover. Ella había venido aquí con 2 escuadrones y vi con el rumor de que la tríada estaba moviendo armas aquí, pero eso parecía falso. No había nada aquí, y toda la instalación se cerró tan pronto como llegaron. Ni siquiera podrían buscar el lugar tan pronto como la gerencia del distrito de almacenes se involucrara. Si bien el sheriff estaba seguro de que los gerentes estaban involucrados en los negocios turbios aquí, ella no tenía pruebas y, lo que es más importante, ninguna orden judicial. Los últimos delincuentes se refugiaron detrás de unas cajas cerca de la pared del fondo. Caitlin hizo un gesto a Vi. «¿Te importaría hacer una puerta?», ella preguntó. Vi sonrió. «Claro, Magdalena», dijo. Algo comenzó a quejarse en el otro lado de la habitación, donde estaban los delincuentes. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los otros oficiales, justo antes de que una corriente de balas azules impactara a su alrededor. «Cubrir». Caitlin gritó cuando Vi la derribó. «¿Por qué tienen una torreta aquí?», exigió el enforzador de Piltover. «¿Y por qué está disparando balas azules de Freaking?». Caitlin escuchó a uno de sus oficiales gritar de dolor. Varias balas comenzaron a aterrizar alrededor del sheriff, creando parches de tierra quemada y derretida. Ella apretó los dientes. «Parece la tecnología del jefe», dijo. Vi asintió mientras jugueteaba con el dial de uno de sus guantes. «Sí, creo que recuerdo algo similar cuando esos Mechs rojos se volvieron locos en la liga». Caitlin asintió, tratando de asegurarse de que su sombrero de copa no volara. «Magdalena, voy con fuerza, asalto y agresión. Cúbreme, ¿de acuerdo?». Caitlin asintió, reacia a dejar que su compañero saliera al peligro, pero sabiendo que todos morirían por la torreta si no lo hacía. «A las 3», dijo el ejecutor. 1-2 hubo una explosión masiva. Toda la mitad trasera de la habitación se derrumbó, derribando a todos los criminales.
El polvo se extendió por la habitación cuando llovieron los escombros. La ola masiva de calor vino después, dificultando la respiración. Caitlin dejó caer su archivo y comenzó a toser justo cuando uno de los criminales que fue golpeado aterrizó a su lado. Él la miró, notando su falta de armamento. Levantó la mano ennegrecida, con un revólver revuelto en la palma. Una enorme forma verde aterrizó sobre el hombre, destrozando el pavimento. El jefe maestro se inclinó con calma y rompió la mano del hombre, causando un grito de dolor. Vi y Caitlin miraron al espartano justo cuando Graves se movía detrás de él. Bueno, no es una reunión sangrienta, dijo el forajido, con la ropa rota y quemada. Ni siquiera llegué a 3, se quejó Vi.